dijimos en la parte de la recolección de datos, ya habíamos visto las observaciones. Dijimos que las observaciones, como fue tan rápido, por eso me interesa recapitular un poco, que eran también un mecanismo importante de recolectar datos, y que las observaciones tienen que ser o registradas visualmente, que es la posibilidad de hacerlo, o también otra alternativa, no es otra alternativa, sino que la posibilidad de simplemente visualizarlas. Y la otra alternativa es que uno tenga nota de campo, uno tiene que tener una nota de campo donde va a describir. No se la dejan al mercado, si no estás con puede ser una observación, Sergio, puedes apagar el micrófono. Yo lo voy a mirar, espera un segundo. Voy a hacer el café y se la dejar. Listo. Ya, gracias. Entonces, como dijimos, hay la posibilidad, o sea, si uno tiene la posibilidad de grabar, está maravilloso. Grabar, fotografiar, no sé, está bien, porque uno tiene el recuerdo. Lo otro es que cuando uno tiene una pauta, va chequeando la pauta nomás, ¿no es cierto? Pero por otro lado, si uno va a construir una pauta, tiene que ir narrando, en cada uno de los aspectos tiene que ir narrando lo que va describiendo, ¿ya? Cuando es una observación con una pauta distinta. Y otra cosa importante, que por ejemplo, lo que sí es importante hacer en forma inmediata, pero inmediata, porque por más memorión que sea uno o memoriona, siempre las cosas se le olvidan, las cosas de la realidad, los pequeños detalles de la realidad. Entonces, yo les invito a que cada vez que ustedes hagan una observación, la anoten, ¿ya? Inmediatamente. Es decir, a veces uno no puede como observador de campo estar observando e inmediatamente estar escribiendo, porque a la gente le molesta cuando uno hace eso, ¿ya? Se sienten como muy, muy observados, aun cuando están observados, pero es muy malo sentirse así de repente. Entonces, la idea, digamos, es que ustedes puedan inmediatamente, apenas puedan, anotar cómo y cuándo suceden las cosas, ¿ya? Tratar de no influir en la conducta de las personas observadas, aun cuando uno sabe que de repente eso ocurre, ¿ya? Pero después de un tiempo, eso se va olvidando, uno ya va siendo parte del contexto y se le olvida a la gente que uno está allí, ¿ya? Entonces algunas dificultades de la observación que son como fuentes de error importantes. Por una parte está el hecho que las personas cambian su conducta, ¿ya? Producto de que están siendo observados. Muchos de ellos al principio se comportan de una manera distinta porque saben que están siendo observados. No sé si lo han visto, eso es como bien típico cuando los profesores van a una sala de clases, ya los jóvenes siempre cambian su conducta, se ponen todos ordenaditos y todos están bien y todo lo hacen bien, qué sé yo, ¿ya? En cambio, cuando ellos no saben que están siendo observados, actúan como son nomás. Pero con el tiempo, ¿no es cierto? Con el tiempo eso va pasando, porque la persona se va acostumbrando a ser como es y actuar como se actúa normalmente, teniendo presente al observador. Y los otros fuentes de error importantes es producto de nosotros mismos, de nosotras mismas, ¿ya? En que a veces se nos olvida mirar el contexto, estamos mirando solamente un aspecto, ¿ya? Y lo otro que ya nos pasó, ¿no es cierto?, es que hagamos interpretaciones basadas en nuestras propias expectativas, en nuestros propios prejuicios. Pensando en prejuicio, como la palabra lo dice, prejuicio, ¿ya? Un juicio acerca de una realidad, ¿ya? Como por ejemplo lo que vimos ayer, que era maternidad, cuando nosotros no sabemos si eso efectivamente es así o culturalmente es así, ¿ya? Interpretación también por comparaciones, ya que nosotros no lo hacemos así, nosotros no es nuestra forma de hacerlo, otros grupos lo hacen de otra manera, entonces, o la gente hoy esto lo hace de una manera distinta, o sea, no es como admirarse e interpretar de que lo hace distinto como lo hacemos nosotros, porque eso se llama miradas súper etnocéntricas, ¿ya? El etnocentrismo se basa en observar de acuerdo a nuestros propios parámetros, ¿ya?
Y lo otro es una distorsión debido a justamente estas primeras impresiones, es decir, uno muchas veces se queda con una primera impresión, no sé si les ha pasado, yo creo que a todo el mundo, ¿no? Que de repente se queda con la primera impresión de una persona. Y la verdad es que la persona es más que eso, ¿ya? Y uno se queda a veces como enganchado con esa situación. Lo mismo pasa en las observaciones de campo. Uno observa y se queda con la primera impresión de que los niños se comportan así, de que las madres se hacen así, que los pacientes son acá, qué sé yo, cuando en realidad falta todavía mayor profundidad de las observaciones, ¿ya? Y lo otro, como digo, es olvidarse anotar las observaciones, eso es un error nuestro, ¿ya? Muchas veces en las entrevistas, por ejemplo, ocurre que a veces hay entrevistas que uno no puede eh, grabar, no sé si a ustedes les ha pasado, pero al menos a nosotros que trabajamos con grupos que son vulnerables o vulnerados, como decimos nosotros, grupos que son de culturas tan étnicamente diferenciadas a las nuestras, la gente tiene todo un perfil ritual que es como súper difícil de que ellos acepten todo lo que corresponde a la cultura nuestra, ¿no? Entonces muchos de ellos no quieren que uno los grabe, ¿ya? Bueno, si no quiere que los grabe, uno tiene que tener una capacidad enorme, ¿no es cierto?, para anotar inmediatamente después de la entrevista. O sea, ustedes van anotando primero, o sea, el ejercicio, por ejemplo, que nosotros hacemos es ir anotando como palabras clave, ¿ya? O sea, por ejemplo, pregunta tanto, una palabra clave, 2, 3 palabras clave, ¿ya? Porque eso en el fondo nos va a dar después cuando hagamos en nuestro recuerdo en forma inmediata, nos vamos a recordar, ¿ya? Qué es lo que estábamos diciendo, qué es lo que dijeron y podemos anotarlo, ¿ya? Entonces, es súper importante tener un buen registro. Y vamos a ver después por qué es tan bueno tener un buen registro, ¿ya? Porque en el análisis es fundamental que nosotros tengamos registros súper agudos, súper adecuados, bien descritos, ¿cierto? Bien hechos, ¿ya? Entonces eso era nada más lo que yo tenía que contarles sobre esta parte que tenía que ver con las miradas diferentes, ¿no es cierto?, que tenía que ver con la manera en que uno va haciendo observaciones o recolectando datos. No sé si alguien tiene alguna consulta sobre el tema que vimos ayer y sobre la observación en particular. Acuérdense que tienen que ir nutriendo su esquema que yo les pasé, ¿no es cierto?, para que ustedes vayan revisando y vayan mirando. Entonces, si tienen alguna duda, van a tener que contarla ahora, porque ya yo mañana igual voy a estar presente. O sea, mañana en la mañana, a las 10:30 vamos a tener trabajo grupal, vamos a comenzar para que ustedes puedan ya ir generando sus propios esquemas de diseño, pero yo voy a estar ahí durante toda la mañana para ayudarlos a armar ese trabajo, ¿ya? Pero mientras más vayan teniendo dudas y vayan preguntando ahora, mejor, porque van a ir aprovechando a ser más rápidos y rápidas mañana en llenar sus formularios, no formularios, un esquema, y después lo tienen que explicar, pero es un esquemita. ¿No? ¿Todo bien? ¿Manos arriba? ¿Thumb ups? ¿Todo bien? Ok, todo bien. Entonces nos vamos con este otro tema que vamos a trabajar hoy día, que estaba planificado, ¿no es cierto?, y que tiene que ver con análisis cualitativo de datos. ¿Ya? Bien. Como dijimos, esta es una de las partes, como yo diría, una de las más complejas del análisis, o sea, de estudios cualitativos en general, ¿ya? Al igual que el tema del muestreo, el análisis cualitativo es muy complejo, ¿ya?
muy complejo, no porque sea complejo en sí, ¿ya? Porque no es un tema complejo, ¿ya? Desde la perspectiva de cuando uno logra tener una buena técnica de trabajo, cuando uno logra, por ejemplo, entender y comprender bien sus textos, uno no debería tener problema en el análisis, sino más bien la complejidad está en que uno haga un proceso que se llama como de triangulación, en que uno esté realmente segura que los datos son datos que vamos a hacer, que son reales. Esa es como la mayor dificultad. Nuestra, yo diría, propia inseguridad, si lo que estamos escribiendo y lo que estamos sacando es real o no, ¿ya? O es solamente parte de mi propia perspectiva como investigador, son a lo mejor mis propios intereses, de repente uno está como súper interesado en que aparezcan cosas interesantes, contundentes, y la verdad es que a veces no son así, pero uno está interesado en que eso ocurra, ¿ya? Por eso que es como complejo, pero el resto es nada más una técnica, ¿ya? Como lo es, como lo son tantas otras en los métodos cuantitativos también, ¿ya? Nosotros vamos a presentar una técnica de análisis de texto propiamente tal, que vamos a trabajar con lo que llamamos contenidos, ¿ya? Entonces, vamos a ver un proceso que es un proceso a través del cual nosotros como investigadores vamos mirando y vamos viendo, vamos sacando cuáles son los significados que son súper manifiestos en el texto, o sea, que están ahí, que la gente los cuenta y los dice, y otros que son como latentes a la comunicación humana, es decir, como que no se dice, ¿ya? Como que no está ahí expresado, pero a través de la forma en que las personas están contando o están narrando, uno puede darse cuenta que hay algo detrás, ¿ya? Y yo creo que a todos nosotros nos ha ocurrido mucho eso en la vida cotidiana. En la vida cotidiana es súper común que uno tenga esa cosa que dice, ¿qué me habrán querido decir? ¿No es cierto? Que de repente nos pasa que uno dice, ¿y qué me habrá querido decir? Y ese qué me habrá querido decir, en el fondo también ocurre en la narración, ¿ya? El qué habrá querido decir con esto, ¿ya? Por eso mismo es tan importante que hagan una buena entrevista, porque aquello que es como súper latente, ¿no es cierto?, que no es manifiesto a la comunicación humana, es también muy importante dentro del proceso de análisis cualitativo, y que no se ve, ¿ya? Y por eso es mejor explicitarlo y decirle a la gente, ¿qué quiso decir con eso? O sea, aunque uno parezca media tonta de repente, ¿no? Digo, tonto, ¿ya? Y diga, ¿qué? ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Ya? Entonces mejor decirlo, ¿ya? Mejor preguntarlo. ¿En qué se basa el análisis cualitativo? En primer lugar, se basa en que nosotros tenemos como humanidad y como tradición dentro de nuestra colectividad humana la tradición oral, ¿ya? Si nosotros no tenemos tradición oral, no tendríamos historia, ¿ya? Y como muchos pueblos se han ido ya exterminando, esos pueblos han dejado o escrituras, ¿ya?, o dibujos convertidos posteriormente en significados y escrituras, ¿ya? Nosotros tenemos, por ejemplo, ustedes conocen los jeroglifos, ¿ya?, en diferentes partes, cavernas y qué sé yo. Este es un tipo de escritura donde hubo una tradición oral. Probablemente hubo oralidad, no sabemos si hubo lenguaje, muchas veces todavía estamos los antropólogos descubriendo si hubo lenguaje, sí o no, pero sí se llama eso lenguaje. Ya, por ejemplo, cuando a lo mejor hablaban unas lenguas extrañas, a lo mejor hablaban a través de sonidos, eso todavía nosotros no lo descubrimos directamente, porque lo que los antropólogos físicos todavía no descubren cómo está, porque no hay materia blanda, hay solamente materia dura, ¿ya? Y como hay pura materia dura, lo que hay que buscar es el impacto de la lengua, por ejemplo, en los huesos que están ahí, y como todavía no se ha descubierto bien eso, es un tema todavía por trabajar, pero también es harta arqueología que hay que hacer, ¿ya?
Entonces, pero sí tenemos una tradición oral desde nuestros primeros antepasados, de nuestra querida Lucy, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una tradición oral. Lucy, acuérdense que fue la primera hembra, ¿ya?, de la humanidad. Y ella tenía tradición oral, ella se comunicaba, ¿ya? Bueno, entonces tenemos escritura, propiamente tal, pero también tenemos las artes visuales, ¿ya? Y las artes visuales también generan comunicaciones. También las artes visuales pueden ser trabajadas para expresar sensaciones. Por ejemplo, en este minuto nosotros podemos hacer un trabajo muy bonito, que yo lo pensaba hacer, pero la verdad no con todos mis colegas, con mis amigas, con las hijos de mis amigos menores que están en el colegio, ¿no es cierto? Y también con hijos e hijas de nuestros informantes, para ver qué significa para ellos el estar en pandemia. Y pensábamos hacerlo, estábamos trabajando con una colega, pensamos hacerlo a través de arte visual, es decir, que los niños dibujen, ¿ya? Juntarnos con los niños porque tienen ahí actividad y que dibujen, ¿ya? ¿Qué significa para ellos el haber estado en cuarentena? ¿Qué significa estar en este momento en pandemia? ¿Ya? Que lo dibujen. Y cuando ellos lo son capaces de dibujarlo, es un arte, es una expresión artística que es capaz de ser comunicada, ¿ya? Y esa comunicación que nace desde ellos, desde su realidad, puede ser entonces analizada desde el punto de vista cualitativo, para posteriormente mirar a través de esas artes o de esa escritura, mirar a ese sujeto en términos, acuérdense, en términos individuales como persona, pero también como colectivo, como representante de un grupo. ¿Ya? En este caso, si lo hiciéramos, sería el representante de los grupos niños. A mí me gusta mucho el flamenco, soy fanática del flamenco, ¿ya? Y aquí encontré una canción que es de Carmen Linares y Manolete, ¿ya? Y que dice lo siguiente, y me pareció súper interesante como una metáfora, ¿no? Que dice: más mata una mala lengua que la mano de un verdugo, ¿ya? Un verdugo mata a un hombre en general, ¿no es cierto? Y una mala lengua a muchos. ¿Qué les parece esa opinión? ¿Qué les parece el poder de la palabra que tiene? ¿Ya? Es súper interesante, ¿ya? En el sentido de poder mirar el efecto que tiene las palabras en la humanidad, el efecto que puede tener una palabra, por ejemplo, una mala noticia, ¿no? De repente, una mala comunicación entre hijos y padres, una mala comunicación entre parejas, una mala comunicación entre profesores y estudiantes. Es algo que realmente tiene un significado enorme. Entonces la palabra tiene tremendo significado en sí mismo, ¿ya? Y nosotros estamos ahí para descubrir eso. En cambio, el poder que tiene la palabra en toda nuestra humanidad es gigantesca, y por eso se hacen estudios cualitativos, ¿ya? Aquí tengo otro ejemplo que me encanta, que nos va a servir a nosotros para trabajar básicamente los estudios cualitativos, ¿ya? Esta es la carta del jefe indio, que se los mandó, espero, no sé si lo conocen. ¿Alguien la conoce? Pongan el dedito arriba si lo conocen o no. No, nadie. Por ahora nadie. Bueno, les voy a contar. Ah, Seruk sí la conoce. Qué bien, gracias. Ya, muy bien. Perfecto. Alguien que la conozca. Bueno, esto, como dice acá, es la carta del jefe indio. La carta que el jefe indio de Seattle le envió en el año 1858 al gran jefe blanco en Washington. El gran jefe blanco en Washington era el presidente de los Estados Unidos, ¿ya? Entonces este jefe indio le dijo lo siguiente, le mandó una carta, ¿ya?
contando un poco lo que pasaba en ese momento, porque acuérdense que había un proceso de invasión gigantesco dentro del mundo indígena, ¿no? Entonces, le cuenta y le dice lo siguiente: ¿cómo se puede comprar o vender el firmamento, ni aun el calor de la tierra, si no somos dueños de la frescura del aire, ni del fulgor de las aguas? Cada parcela de esta tierra es sagrada para mi pueblo. Los chats lo voy a ver después, ¿eh? Cada parcela de esta tierra es sagrada para mi pueblo. Cada gota de rocío, hasta el sonido de cada insecto, es sagrado a la memoria y al pasado de mi pueblo. Este es un discurso, ¿ya? Es una carta, pero es un discurso, porque se plantea, ¿ya? Somos parte de la tierra, y asimismo, ella es parte de nosotros. Las flores perfumadas son nuestras hermanas. El venado, el gran águila, son nuestros hermanos. Las escarpadas peñas, los húmedos prados, el calor del cuerpo del caballo y el hombre, todos pertenecemos a la misma familia. El agua cristalina que corre por los ríos y arroyuelos no es solamente agua, sino también representa la sangre de nuestros antepasados. La tierra es sagrada. Cada reflejo en las claras aguas de los lagos cuenta los sucesos y memorias de las vidas de nuestras gentes. El murmullo del agua es la voz del padre de mi padre. Sabemos que el hombre blanco no comprende nuestro modo de vida. Él no sabe distinguir entre un pedazo de tierra y otros. La tierra no es su hermana, sino su enemiga. Y una vez conquistada, sigue su camino, dejando atrás la tumba de sus padres. No sé, pero nuestro modo de vida es diferente al de ustedes. Quizás sea porque el piel roja es un salvaje y no comprende nada. Esto sabemos, la tierra no pertenece al hombre, el hombre pertenece a la tierra. Todo va enlazado como la sangre que une a una familia. Todo lo que ocurra a la tierra le ocurrirá a los hijos de la tierra. El hombre no tejió la trama de la vida. Él es solo un hilo. Lo que hace con la trama, se lo hace a sí mismo. ¿Ya? Bueno, yo voy a poner más grande la pantalla aquí y me van a contar ustedes entonces, con pantalla completa, qué les significa todo esto, qué les... Es un discurso, ¿ya? Lo que acabo de decirles, es un discurso, en un sentido laxo es un discurso. ¿Por qué? Porque en el fondo la persona, este es una, yo saqué extractos de la carta. Imagínense, esta es una carta larguísima, ¿ya? Yo saqué solamente extractos. Y de esos extractos, ya tenemos lugares, ya tenemos cosas que tienen tremendos significados. Entonces, él envía un discurso, y un discurso significa que yo pongo mis sentimientos, mis palabras, ¿ya? Y lo pongo como en forma poética, en forma... hay distintas formas de plantear discursos, ¿ya? Lo puedo poner como lastimera, decir, oh, yo, como el, ¿cómo se llama? El canto de Segismundo, ¿no es cierto? Cuando dice, oh, ay, mísero de mí, ¿por qué me tratáis así? ¿Qué delito cometí? No sé. Entonces, como esa forma, digamos, más lamentosa, tal vez, de plantearse, o puede ser un discurso alegre, ¿no? Como decir, compañeros, vamos todos al baile, porque el baile es importante, y tenemos que hacer caravanas, y bla, bla, eso también es discurso, ¿ya? Entonces, tiene un contenido y tiene una forma. Aquí hay una forma también, ¿ya? Que hay que reconocer. Entonces, me encantaría que podamos conversar sobre los contenidos, porque estamos haciendo análisis de contenido, ¿no es cierto? Veamos, ¿cuáles son los contenidos que aquí ustedes consideran son importantes y aparecen? ¿Ya?
Doctora, una pregunta. Ahí, bueno, el contexto entiendo que fue por el año de 1855 aproximadamente. Ese es el contexto de esa carta. Cuando era Abraham Lincoln, cuando estaban conquistando todos los que ellos llamaban los pueblos comanches, que eran los pieles Sí, rojas. Pieles Rojas, los territorios Entiendo, indígenas. Sí. sí, entiendo yo que más que todo de protesta es una forma de resignación del jefe de la tribu, pero en un sentido que, ok, está bien, nos van a conquistar y todo, pero no nos vamos a entregar, es decir, no estamos de acuerdo con todo lo que están haciendo ustedes. Ya, bien. No nos olvidemos, Ismael, que no nos pase lo mismo que nos pasó ayer. Estamos preguntando cuál es el contenido, no la interpretación del contenido. ¿Ya? Porque si no podemos interpretar, o sea, lo que estamos hablando es que es una carta donde este jefe indio le manda al gran jefe blanco en Washington, punto, ¿ya? En donde explica algunas cosas. Entonces, él explica cosas, dice cosas. ¿Qué cosas dice? ¿Qué está contando? Creo que habla del significado de la tierra para él, para ellos. Exactamente. ¿Ya? Está hablando sobre, ahí hace referencia sobre la flora y la fauna también, de donde ellos viven. Está hablando de ríos, del agua, y está hablando del hombre también como tal. Ajá. Él explica acá que la tierra no pertenece al hombre. O sea, Exactamente. que el hombre mismo pertenece a la tierra y por lo tanto nadie es dueño de... Y que son un todo, o un solo, pues, un único, el hombre y la tierra. Todo, Yo lo que puedo leer es que este hombre habla acerca de una forma de adaptación a la vida, una forma de adaptación a los cambios que sufre su pueblo. No, él habla lo que, como dicen los compañeros, de lo que para ellos significa la tierra, la flora y la fauna, todos los sentimientos que hay en ellos, en el pueblo, que aunque ellos no entiendan nada, dice, porque él ahí explica, los pieles rojos no entendemos nada, pero ellos expresan lo que hay desde su corazón hacia la tierra. Perfecto. Esas son las cosas que tenemos que ir trabajando en los análisis cualitativos de datos, ¿se fijan? Tenemos que mirar, por eso está en rojo, hay varias cosas que están en roja. ¿Qué es lo que veíamos ayer, no es cierto? Que era el tema del famoso destacador, ¿ya? O resaltador, ¿no? Que en el fondo cuando uno lee un discurso, cuando lee una narrativa, o cuando observa una fotografía como la que ustedes vieron, ¿ya? Uno destaca cosas, la idea del observador, que debe ser un observador de tercer orden, un observador externo, la idea es que uno no lo mire como un observador interno, sino que de tercer orden, externo. Yo estoy mirando externamente este dato, como un dato, esto es mi dato, ¿ya? ¿Qué me está contando este dato? Entonces yo primero que nada lo subrayo y veo cosas súper importantes en este aspecto, ¿ya? Veo, por ejemplo, que lo primero que dice es que la gente, que ellos, no somos dueños de la frescura del aire ni de las aguas, o sea, no son dueños del aire ni del agua. Que todo es sagrado a la memoria y al pasado, es decir, que hay una historia para ellos, ¿no es cierto? Eso es una interpretación, que hay una historia, pero lo que importa es que es sagrado a la memoria pasada del pueblo, ¿ya? Y, como decían sus compañeros, son parte de la tierra, como asimismo la tierra es parte de nosotros, es un conjunto, ¿ya? Dice, todos pertenecemos a la misma familia, ¿ya? Después dice que las cosas, la naturaleza en general, y dice ahí, cuenta los sucesos y memorias de las vidas de nuestras gentes, ¿ya? Es decir, los ríos que suenan, la tierra sagrada, las aguas, los lagos, cuentan cosas, dicen cosas, ¿ya? De las personas.
El murmullo del agua es como la voz del padre de mi padre, ¿ya? Ellos escuchan el agua. Entonces después dice, el hombre blanco no comprende nuestro modo de vida. Entonces, ¿qué es lo que empieza a hacer? A decir, este es nuestro modo de vida, está contando su modo de vida, ¿ya? Simplemente, ¿ya? Y dice, no comprende nuestro modo de vida, él no distingue entre un pedazo de tierra y otro, ¿ya? Dice, no sé, nuestro modo de vida es diferente al de ustedes. Y probablemente da incluso una explicación, sea porque nosotros somos salvajes y no comprendemos. Pero esto sí sabemos, ¿ya? Y ese hace como el cierre, ¿no? Esto sí sabemos. La tierra no pertenece al hombre, el hombre pertenece a la tierra. Y que todo va enlazado como la sangre que une a una familia, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, esto se llama densidad, ¿ya? De un texto, ¿ya? Densidad o texto denso. Esto es lo que nosotros tenemos que encontrar y tratar de buscar en nuestras entrevistas, ¿ya? No perdernos de vista ni en las observaciones, ni en las entrevistas, no olvidarnos de la densidad de los textos, porque después cuando queramos hacer un análisis, nos vamos a dar cuenta que si no tenemos entrevistas no podemos hacer análisis, ¿ya? Entonces eso es muy importante, buscar la densidad del texto, lo más profundo, incluso por ejemplo cuando uno hace una descripción. Por eso en antropología también se llama descripción densa. Perdón, lo voy a poner acentos porque me salen así, miren, me salen todos hacia el revés. No he arreglado el teclado todavía. Entonces, lo que uno busca, ya sea con una observación, o con una entrevista, o con un grupo focal, el tratar de hacer la máxima descripción posible del suceso que estamos observando. Bueno, ¿por qué? ¿Para qué? Para que después tengamos una excelente posibilidad de hacer análisis de texto, porque si no después no podemos hacer análisis de texto, ¿ya? Bueno, ya sabemos de dónde provienen los discursos o los textos, porque trabajamos con textos, ¿no? Vienen de los discursos políticos, pueden venir de canciones también, uno puede tomar una canción ¿ya? Y analizarla. Pueden venir de los diarios de campo, nuestros propios diarios de campo pueden ser analizados. De historias personales que uno encuentre. Hay unos libros, no sé si lo tengo por acá, yo me parece que no. Parece que lo dejé en la oficina. Pero hay unos libros que son bien interesantes sobre historias de vida, ¿ya? Y son narrativas. Por ejemplo, hay dos narrativas que nosotros hicimos una vez muy bonitas, pero una que yo me acuerdo leí, y es un libro, que son las historias de las primeras mujeres que entraron a la escuela de medicina en Chile, ¿ya? Y a alguien se le ocurrió trabajar desde el punto de vista de la metodología más feminista, trabajar esas historias, ¿ya? Y fueron súper interesantes. Hicieron un libro con eso, muy bonito, y es sobre la historia de cómo fue la vivencia de esas mujeres durante ese tiempo. Entonces son narrativas, ¿ya? Por ejemplo, hay historias muy interesantes en la historia de la medicina que se pueden rescatar, ¿ya? Cómo se trataba, por ejemplo, antiguamente la fiebre. Hay historias sobre eso, ¿ya? Los médicos antiguos, si ustedes tienen, por ejemplo, médicos antiguos en Nicaragua, gente viejita, que ojalá pueda todavía conversar, y ustedes tienen un tema de interés sobre la historia del hospital, el trabajo en equipo, el acceso de la gente, o sea, qué es lo que significaba ser médico en esa época, o enfermera, ¿ya? También puede ser. Nosotros lo hicimos, esto de las historias personales, trabajamos con una colega, hicimos historias de la enfermería,
pero no le hicimos libro, la publicamos como un artículo nomás, ¿no? Pero era muy interesante ver cómo han sido los cambios desde la enfermera antigua hasta la enfermera de ahora, y eso les sirve a los estudiantes también para ir reconociendo sus propias historias disciplinarias, ¿ya? También puede ser, y esto es lo más común, por supuesto, ¿no es cierto?, transcripciones de las entrevistas individuales o grupales, que es la que acabamos de ver nosotras ya ayer, ¿ya? Pueden ser de periódicos, de editoriales, de editoriales de libros, o libros propiamente tal que uno quiera hacer un análisis de la literatura. Documentos, archivos, o sea, decir de dónde vengan los textos, uno lo puede trabajar, bueno. También puede ser, como decíamos, análisis, aquí tenemos textos, pero también puede ser análisis visuales, ¿ya?, sobre esos textos, como una fotografía, como decíamos, por ejemplo. ¿Cuál es el obstáculo más importante? ¿Cuál es el problema más grande que nosotros tenemos con el análisis de los textos? ¿Ya? Uno, que se llama la ilusión de transparencia, ¿ya? Es como que lo que estamos viendo fuera real, ¿ya? Lo que vimos ayer, por ejemplo, o la observación que hicimos ayer. Nosotros asumimos que lo que vimos fue real, ¿ya?, y que era fácil de observar, ¿ya? Sin embargo, nos dimos cuenta, y eso ocurre con muchas otras cosas, nos dimos cuenta que en realidad es más difícil observar de lo que uno piensa. ¿Por qué es difícil? Porque no es porque sea difícil en sí, sino que porque lo que uno hace habitualmente es tratar de proyectar su propia subjetividad. Por eso se llama ilusión de transparencia. Es como que si nosotros hubiésemos visto esa fotografía en forma transparente, no vimos la fotografía, nos vimos a nosotros como un espejo, ¿ya? Nos vimos a nosotros nos vimos en la fotografía, nuestras propias subjetividades, nuestros propios pensamientos, dijimos, oh, chiquitita, está sola, no le hacen caso, la mamá ni siquiera la mira, la tiene ahí botada. O sea, eso fue nuestra propia subjetividad, ¿ya? La otra forma es, sobre todo en ideas actuales con los análisis de textos, con los software que han aparecido sobre cómo analizar texto, es el mecanicismo, ¿ya? Donde el analista, nosotros como analistas o como investigadores, decimos sucumbimos al método, o sea, no nos importa mucho el contexto de dónde viene la frase, no, sino que el código, lo que dice el código, y tratamos de buscar y hacer uniones con los códigos, y vamos a ver más adelante qué significa un código, ¿ya? Y lo otro que llamamos ilusión contextual es cuando nosotros decimos acá, uno se pasa película, ¿ya? Sí, pasarse una película en Chile significa creer algo que no es, ¿ya? Y que es algo así como, uy, te pasaste una película, en el sentido de que uno asumió una realidad, pero la verdad es que no era, ¿ya? Que era así una cosita chiquitita, ¿ya? Y yo asumí que era real, ¿ya? Es cuando, por ejemplo, el analista une una teoría que considera conceptos súper abstractos como participación social, qué sé yo, no sé, todas las cosas que a ustedes se le ocurran, con sus datos de campo que probablemente no tienen ninguna base teórica tan clara, ¿ya? La gente a lo mejor dijo, me da lo mismo, y uno dice, me da lo mismo, indiferencia frente al no sé qué, y arma una teoría, ¿ya? Sobre la teoría de la indiferencia, pero la gente a lo mejor no quiso decir tanto. No sé si me explico. ¿Sí? ¿Ya claro? Las tres dificultades. Bien. Sí. Bien, perfecto. Claro, muy bien. Entonces, uno de los temas para poder, o estrategias, ¿no es cierto?, para poder mantener cierta correspondencia y uno no se vuele, ¿ya? Uno volarse significa, ay, qué cosa más interesante, o también puede frustrarse, porque también ocurre lo mismo, ¿ya? A mí me pasó hoy día mismo, por ejemplo, en la mañana, sí, pero temprano, yo me levanto muy temprano, y
me puse a hacer un análisis que tenía que hacer para un proyecto y me mandaron un supuesto grupo focal de profesores para analizar. Primero eran 2, entonces yo preparé mi material, que es después lo voy a mostrar, que es en la Trustee. Ya me metí al programa Trustee, lo actualicé, bla, 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 y al final puse este texto, lo revisé, y el texto eran 4 páginas de 2 profesores que hablaban sobre un estudiante. Punto. O sea, no había lo que nosotros andábamos buscando, que era cómo los profesores motivan, cuáles son los intereses, por qué creen que los alumnos fracasan, por qué creen que no, a pesar de las adversidades, los niños salen adelante. No había nada de eso. ¿Ya? Nada. Entonces, ¿qué ocurrió? Frustración. Pero uno tiene que tratar de superarse a las frustraciones y a las voladuras, como digo yo, ¿ya? O sea, las dos cosas son extremos. Entonces hay que tratar de mantener, para evitar eso, una correspondencia entre el texto y el contexto, ¿ya? O sea, poner aquí, por ejemplo, los contenidos, hacer un cuadrito donde uno diga, aquí tengo todo mi texto, ¿ya? Y tengo que ver ese contexto, cuál es, siempre tener claro de dónde vino ese dato, ¿ya? Tratar de buscar las estructuras naturales emergentes. Los libros, los textos hablan por sí mismos a veces, ¿ya? No, a veces uno no tiene que buscar mucho cuando ya se está hablando claramente, las personas están hablando claramente, están contando sus cosas, están haciendo conceptos, ya, entonces eso es importante porque eso significa que uno hizo una buena entrevista, hubo una buena interacción, ¿no es cierto? Y se logró tener una estructura natural, en donde aparezca, por ejemplo, esto de la indiferencia y no tengamos que ponerlo como una gran etiqueta y hacer todo una tremenda teoría sobre eso, ¿ya? Y lo otro que es importante para un investigador cualitativo siempre es mantener un buen sistema de referencia. Vamos a ver cómo se hace el sistema de referencia. Uno no puede andar buscando. A mí me pasaron esto, por ejemplo. Por una parte es bueno estar en la casa, ¿ven? Me pasaron esto, que eran una serie de, así por ejemplo, ¿ya? No sé si lo ven, ¿ya? Voy a ver acá. Ya, me pasaron así, ¿ya? Totalmente destacado, o como le dicen ustedes, iluminado, no sé. Como le dicen, ¿no? Resaltado. Resaltado. Los textos se fijan resaltados, que eran entrevistas para estudiantes, ¿ya? Pero esto, para poder analizarlo y ponerlo en el programa Atlas, no tiene ninguna referencia. O sea, yo no sé de dónde viene, sé que es un estudiante, tengo que ver que es varón y empezar a buscar dónde está esto que dijo, ¿ya? Entonces tengo que empezar a buscar al estudiante, dónde dijo lo que dijo, en qué línea, en qué párrafo, y empezar a hacer como todo el trabajo de nuevo. Entonces, si uno tiene ya un sistema de referencia de sus contenidos, ¿ya? Que puede poner, por ejemplo, vamos a ver cómo se hace, ¿ya? Se le pone el número de la línea, se destaca o se resalta muy bien, para que uno sepa que efectivamente ahí está, ¿ya? Y después hace dónde están todos los temas más importantes. ¿Ya? Vamos a ver entonces el análisis en detalle, ¿ya? Tenemos entonces un conjunto de palabras, solo texto, ¿ya? Como esto, ¿ya? Como lo que acabamos, lo que acabamos de ver, ¿no es cierto? Que son puros textos, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, texto, ¿ya? Como esto. Unas páginas completas llenas de texto. Esto lo hice yo manual, me lo mandaron manualmente, yo lo hice manualmente, ¿ya? Entonces tenemos la entrevista está ordenada por persona, ¿ya? Entonces uno tiene que organizar primero una base de datos, esa es como la primera cosa. Y la puede hacer así, en papel, un archivo, ¿ya? Si es que son pocas entrevistas, estas son apenas 13, ya no son muchas. Entonces se puede hacer, ¿ya? Lo hacemos así naturalmente. Organizamos la primera etapa, organizar una base de datos, preparar los textos, ¿ya?
Una segunda etapa, que es analítica textual, donde uno segmenta, codifica, ¿ya? Segmenta significa ir partiendo el texto en pedazos. ¿Cómo lo hace? Manualmente con el resaltador, ¿ya? Lo hace a través de la computadora, lo puede hacer destacando, ¿ya? Por ejemplo, se los voy a mostrar o más adelante. Déjenme ver si empezamos ya. Bien, yo les voy a mostrar cómo se hace más adelante. Se segmenta primero entonces y después se va codificando, o sea, a cada sección se le da una codificación. La tercera etapa es una etapa que llamamos analítica textual, donde ya se empiezan a generar categorías. O sea, categorías son pensamientos más abstractos, son conceptos más abstractos, que vienen probablemente de nosotros mismos, ¿ya? Nosotros les vamos colocando el nombre a esas categorías y vamos haciendo siempre asociaciones, ¿ya? Y finalmente, la cuarta etapa es la síntesis, organizada en mapas conceptuales, en sus resultados, en sus interpretaciones. Entonces, ojo, cuando a ustedes les corresponde hacer plan de análisis, ¿ya? Estas etapas son las que deben redactar, ¿ya? Entonces, ¿cómo se redacta? Uno dice, bueno, ¿en qué consistió nuestro plan de análisis? Estamos hablando de material y método, ¿no es cierto? Nuestro plan de análisis se dividió en 4 etapas. En primer lugar, preparamos una base de datos, organizamos una base de datos textuales, manual o en el programa Atlas T, o en el Word, como quieran, o en el Excel, también puede ser, ¿ya? Una segunda etapa analítica textual, realizamos una segunda etapa analítica textual, o una segunda etapa, como quieran llevarlo, en donde segmentamos y codificamos nuestros textos, o el texto. Una tercera etapa que consistió en generar categorías que fueron asociadas, en las cuales se asociaron los conceptos que iban en su interior. Y finalmente una etapa de síntesis que culminó con los resultados expuestos en mapas conceptuales que se interpretaron en el futuro. ¿Ya? Eso es lo que ustedes tienen que colocar cuando escriban un artículo cualitativo, ¿ya? Y coloquen el plan de análisis en material y método, ¿ya? Entonces, estas etapas son las que tienen que colocar y redactar perfectamente en su trabajo, en el trabajo que ustedes van a realizar, en el trabajo que dejen o que hagan o que escriban en el futuro, ¿ya? Así tiene que ser. Esta es nuestra famosa caja negra, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a organizar estos datos? ¿De qué manera se puede en esta primera etapa? Uno la puede organizar transcribiendo primero, hay que limpiar, como decíamos el otro día, hay que transcribir y limpiar todo el texto, ¿ya? Tenemos que empezar a pensar, por ejemplo, si hay palabras que uno lo va a limpiar, va a sacar, como el yo creo, no sé, tal vez, o sea, eso, si es que no lo necesita. O, como decían ustedes, las vulgaridades, si es que no se necesitan, ¿ya? Entonces sacarlas para tener un texto muy limpio. Después, ordenar el texto según la conveniencia, ¿ya? Uno puede ordenarlo según todas las entrevistas o puede ordenarlo según temas, ¿ya? Ese es como lo que uno no puede hacer. Entonces, en este caso que tenemos nosotros acá, que yo les mostré, tenemos todas las entrevistas no organizadas por pregunta ni nada, ni por temas, sino que tenemos todas las entrevistas organizadas por participantes, ¿ya? Pusimos todas las entrevistas con los participantes juntos, ¿ya? También uno puede hacer, por ejemplo, colocar todas las preguntas número 1, ¿ya? En vez de colocar los entrevistados, ¿ya? Colocar las preguntas, organizar por preguntas. Eso va a depender de uno. Y colocar, por ejemplo, bajo todas las preguntas 1, colocar todas las respuestas a la pregunta número 1 con todos los entrevistados. ¿Bien? Aquí vamos a hacer un monito
Entonces, como para que uno se ordene, vamos a buscar si puedo hacer el puntero si lo encuentro. Ya, por ejemplo, una posibilidad es que uno tenga un cuadro, ¿no es cierto? Haga su base de datos así, en un Excel o en un Word, ¿ya? Entonces coloca entrevistas, ¿ya? Voy a ponerlo así mejor, entrevistas, todas las entrevistas, ¿ya? Juntas, todas las entrevistados, no entrevistas, entrevistados juntos, ¿ya? Entonces pone entrevistado número 1, entrevistado número 2, entrevistado número 3, etc. Toda la entrevista aparte. Otra posibilidad es poner pregunta 1, ¿ya? Sale súper mal escrito así. Y respuesta, entrevistado 1, respuesta, entrevistado 2, y así suma y sigue hacia abajo. ¿Me explico? Ya, esa es una manera en que uno puede organizar su base de datos, ¿ya? Que en el fondo es mucho más fácil para poder después ir trabajando, porque si no le va a costar mucho a uno ir trabajando cómo lo hace, digamos, ¿no? Para poder ir trabajando posteriormente sus datos, o sea, buscar las personas, cómo buscarlas, de repente uno no tiene idea dónde están, en qué base de datos las dejó, o sea, es armarse una buenísima base de datos. Hay mucha gente que es muy buena para trabajar en el Excel, ¿ya? Y yo tengo colegas con las que he hecho análisis cualitativo de datos que son, pero sí, expertas en Excel, y les es súper fácil, ¿ya? Trabajar en el Excel y van agregando porque después hay que ir organizando. Es muy interesante, se puede hacer también. Bueno, ¿qué significa esto? Primero que el texto, como decía ayer, debería hablar por sí mismo, ¿ya? El texto es escrito, debería ser un texto que pueda hablar por sí mismo, un texto que a nosotros está ahí en ese momento y va hablando solito, ¿ya? Van saliendo las cosas solas sin que uno tenga que interpretar demasiado, ¿ya? Esa es como la primera cosa. Lo segundo es que el texto tiene que velar por las narraciones o por las respuestas muy extensivas. O sea, estas respuestas que dicen sí, no, no sé, o sea, mala entrevista, ¿ya? Mala entrevista, porque uno tiene que tratar de sacar, o mal elegida a la persona también como informante. Bueno, pueden ser las dos cosas, no solamente nosotros podemos a veces tener problemas. Entonces tenemos que velar por la profundidad de la respuesta. Que las mismas personas, como dijimos ayer en el proceso de entrevista, hagan sus conexiones, den explicaciones, definan, interpreten. Por lo tanto, las preguntas que nosotros vamos a hacer van a tener que ser en esa línea, ¿ya? Y uno le va a tener que decir, ¿y cómo interpreta, casi como psicólogo, ¿ya? ¿Cómo interpreta usted esto que le pasó? ¿Cómo interpreta que exista no sé qué? ¿Qué explicación le da, ¿ya? ¿Cómo conecta, cómo vincula, en qué se parece esto a lo que usted me dijo antes, ¿ya? Eso para que nosotros podamos tener conexiones, si no, imposible, ¿ya? Y lo otro, que es muy relevante, como dijimos también en el proceso de construcción de la información, es velar por la calidad de las grabaciones. ¿Ya? Nosotros deberíamos velar por la calidad de las grabaciones lo más que podamos, es decir, tener una buena grabadora cuando corresponda, ¿no es cierto? En este caso ahora tenemos el Zoom, pero cuando tengamos que hacerlo, o si vamos a observar y vamos a escribir, tener una descripción densa, ¿cierto? Velar por eso, ¿ya? Que ocurra eso, ¿ya? Porque si no, todo se pierde, ¿ya? Yo les voy a contar acá el ejemplo, esto sirve con mucho los ejemplos, ¿ya? Nosotros trabajamos hace años atrás con una pediatra que estaba trabajando sobre, ¿qué es lo que era? Depresión postparto, ¿ya? Entonces quería saber, bueno, las condiciones, y era todo un trabajo cualitativo, súper interesante, bonito, entender cuál era como el efecto de la depresión en la mujer, cómo se sentía, qué cosas le pasaban, qué explicaciones daban a lo que le había pasado.
muchas cosas así. Entonces, esta era una pediatra, como decimos nosotros, súper buena onda, y conocía muy bien a las mamás, ella conocía a sus mamás, y realmente era muy buena chica, muy buena. ¿Ya? Y decidió que para como un lugar tranquilo, amoroso, qué sé yo, invitar a su casa a la mamá, porque era entrevista, 1, 2, 3, fueron como 2 entrevistas. Invitaba a las mamás a su casa, ¿ya? Y ella preparó algo para tener y tomar un tecito, como decimos nosotros, algunas galletas y cosas para tener todo ahí. Y comenzó la grabación y pone la grabadora, la pone en el sofá donde estaban ambas sentadas, un gran sillón, ¿ya? Y cada vez que se movían, sonaba el sillón. Y cada vez que se movían y hacían esto, sonaba el sillón. Y se movían a un lado y se movían al otro y se movía y sonaba el sillón. Y después lo único que tuvo fue una crujidera de cosas en su grabadora. Y fue terrible el poder, y no se imaginan lo terrible que fue poder escuchar eso, porque era todo así, entre puras grabaciones, era horrible. Entonces, moraleja, hay que ponerla en un lugar apto, ¿no es cierto? Donde uno sepa que no va a pasar nada con eso, no le va a caer agua, no va a sonar, no se va a derrumbar ni va a pasar nada. Y esté cerca, porque si lo pone lejos tampoco se escucha, ¿ya? Eso para entretenerse en la mañana, un chiste, ¿ya? Pero fue real, ¿eh? Lo otro que ahora pasamos entonces a las transcripciones. Como ustedes ven, tienen que fijarse por tener una alta calidad de la transcripción, ojalá con una buena letra para que uno la pueda leer, ojalá pueda ser a doble espacio, si es que se puede espacio y medio, no, porque uno se cansa, no es por un tema de manejo del dato propiamente tal, ¿ya? También ocurre, pero es sobre todo porque lo que uno hace es leer mucho, ¿ya? Y la vista se cansa mucho leyendo letritas chicas. Bueno, ahora hay ¿cómo se llama? Hay espaciadores, uno puede perfectamente agrandar y no agrandar su texto, pero cuando uno igual está trabajando, es bueno que tenga fluidez entre cada línea, ¿ya? Lo otro, que hay que guardar una copia siempre de las transcripciones, como dijimos, ordenarlo, todos los comentarios, ordenar también nuestros comentarios, ¿eh? No nos olvidemos que nosotros también tenemos un cuadernito de campo, ¿ya? Yo tengo el mío por acá, ya también, donde tengo mi cuaderno de campo, que es una cosa chiquitita, como una libreta, donde uno va anotando, ¿no es cierto?, las cosas que van ocurriendo, que no son datos que la persona dice, pero que de repente son importantes para nuestra investigación. Aquí, por ejemplo, tenemos una forma en que uno lo ordena. Fíjense ustedes que tenemos una página, esto se los coloco porque esto es exactamente el programa de Atlas T, que es un software para analizar textos, hace lo mismo, igual que el en vivo hace lo mismo, ¿ya? En el fondo divide un texto en dos, ¿ya? O sea, perdón, una página la divide en dos partes, una página en blanco y otra página donde está digamos, el texto que nosotros queremos analizar. Entonces, la divide en dos grandes columnas, ¿ya? Y coloca, por defecto el programa, coloca el número, ¿se fijan ustedes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, el número de la línea, ¿ya? Cuando nosotros lo hacemos manual, ¿ya? Como este, por ejemplo, deberíamos colocarle al lado el número de la línea, ¿ya? Como está ahí, para que al lado podamos trabajarlo, porque si no, no podemos trabajarlo, es como súper difícil, ¿ya? Porque después vamos a ver por qué es necesaria la línea. Y dejar todo un espacio para que podamos ir codificando, para que podamos ir agregando notas, ¿ya? Por eso es necesario este espacio que es en blanco, esta columna en blanco. Vamos a ver qué seguimos haciendo. Una vez que tenemos eso, así terminamos nuestra base de datos. Nuestra base de datos termina de esa forma, ¿ya? Termina poniendo texto en un lado y blanco la columna en el otro lado. Así es, ¿ya? Después viene otra
otra, ¿cómo se llama? Es proceso, que ya lo habíamos visto, ¿no es cierto? Que dijimos que era en la etapa analítica textual. Ya pasamos al proceso número 1, la etapa número 1. Ahora viene la etapa número 2, que es más analítica textual. ¿Qué significa analítica textual? Que analizamos el texto, no que lo interpretamos, que analizamos el texto, ¿ya? Y ahí entonces comenzamos a segmentar el texto en unidades, para posteriormente poder codificar y generar conceptos. Luego, esto es como la primera etapa segmentamos el texto en unidades, es decir, hacemos esto, ¿ya? Después, en unidades que tengan significado. Después, cada una de esas unidades se codifica, ¿ya? Y vamos a ver qué significan los códigos. Entonces, ese es el trabajo que se hace. Luego, se compara los códigos con los conceptos o códigos, y finalmente se unen y se asocian esos grandes códigos o conceptos para que formen en sí grandes grupos de ideas o de temas, ¿ya? Entonces veamos. Una vez que teníamos, este es un código, buenas relaciones humanas, miren, ¿ya? Aquí está la codificación que hicimos, ¿ya? ¿Se acuerdan que aquí teníamos en el lado la entrevista? Ya, esta entrevista es para ver de qué manera ¿cómo se llama? Se ejerce el liderazgo, cómo nace, cuáles son sus características, ¿ya? ¿Qué significa ser líder para las personas? Esto era de un equipo de salud, ¿ya? Por lo tanto, es bastante más cercano a ustedes y a nosotros mismos, porque en el fondo trabajamos en equipos, ¿ya? Entonces, este es un equipo de salud, fundamentalmente de enfermería, que trabajaba, bueno, estaba en una clínica, era una clínica, en la clínica de acá, la clínica alemana, el hospital, otras clínicas que habían en ese tiempo, eran 3 clínicas que había, no, habían 2 clínicas, estaba el hospital y había también gente de atención primaria que llaman, ¿ya? De los consultores de atención primaria. Entonces la codificación fue la siguiente, nosotros pusimos acá lo que es importante, igual, ¿se acuerdan? Que habíamos visto en la carta del jefe indio también habían cosas que se destacaban o se resaltaban, aquí es lo mismo, ¿ya? Está a cargo de un grupo de gente, ¿no es cierto? Tiene un sentido que maneja grupos, se destaca de todos, habla en las reuniones, tiene nuevas ideas, ¿ya? Entonces, nosotros a cada uno de esos le pusimos una función. Este es un código, la función, ¿ya? ¿Qué función tiene un líder? Estar a cargo de un grupo de gente. Ese es nuestro código, ¿ya? El código es estar a cargo de un grupo de gente. Se destaca de todos. Habla en reuniones. Nuevas ideas. Entonces, si ustedes se fijan, ya, lo que hacemos, ya, vamos a sacar este spot, vamos a poner este otro. A ver si tengo una flechita por aquí. Acá. Lo que hacemos es vincular, sacar, digamos, de aquí este código que anotamos y lo ponemos acá, ¿ya? ¿Se fijan? Este de aquí lo ponemos acá. O sea, lo vamos pasando a la página en blanco, que es lo mismo que hace una computadora, ¿ya? Pero esto lo hacemos manualmente nosotros, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto? Que una vez después nosotros vamos a tener este listado de códigos, ¿ya? Completamente, el listado de códigos, ¿ya? Acá. Y vamos a trabajar ya no con esta parte, ya no trabajamos con este sector, perdón, vamos a sacarlo, ¿ya? Ya no vamos a trabajar entonces con esta, ¿ya? Con esto, que estamos acá. ¿Ya? Vamos a trabajar solamente con este, con este, con este y con este, ¿ya? Al final, ¿ya? Entonces, eso es lo importante que sepamos. Entonces, ¿qué es un proceso de codificación? El proceso de codificación es que una vez que uno tiene
establecido la segmentación de su texto, que se los voy a mostrar, miren, se los voy a mostrar enseguida con un ejemplo con el que decía yo que estaba trabajando en la mañana. ¿Ya? Aquí que tengo nada. A ver si aparece. Ya, miren, este es el programa Trustee, propiamente tal, que es un programa de administración de texto, ¿ya? Entonces así aparece igual el programa de administración de texto, que lo vamos a ver con detalle más tardecito, ¿ya? Entonces esta es una entrevista, un grupo focal que se hizo en un lugar, están los profesores, bla, bla, bla. ¿Me explico? Está toda la entrevista completa acá, la pregunta, la persona, esto se hizo por entrevistado nomás, ¿ya? Para que ustedes la vean. Entonces hay una parte que es totalmente donde están, por ejemplo, los textos, y aquí está la página en blanco. Entonces si yo quiero hacer un código, yo puedo decir chiquito muy amoroso, ¿ya? Se puede poner aquí, no se puede acá. Ya bueno, ahí, chiquito muy amoroso, ¿ya? Y lo voy a poner como código. Entonces voy a poner chiquito muy amoroso como código. Le voy a poner. Está súper lenta mi computadora, perdónenme, pero por eso me costó tanto en la mañana. Entonces le voy a poner crear cita, codificación abierta, codificación en vivo. ¿Ya? Y aparece acá. Chiquito muy amoroso. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que esto mismo que uno hace, que lo hace manualmente, ¿ya? Lo hace a través de la computadora. Y este es el programa, que yo lo tenía abierto, se llama Trustee. Lo vamos a ver con detalle un poquito más en la tarde, ¿ya? Pero por ahora, que nos quedemos con esto es importante. Vamos a volver a dejar de compartir. Y vamos a compartir otra cosa que estaba haciendo en la mañana. Vamos a cerrar acá. Bueno, pues sí los voy a compartir. Ya. Vamos a lo que estábamos. Estábamos acá. ¿Ya? Estábamos en esta parte donde nosotros hacemos los códigos, ¿no es cierto?, en función de lo que tenemos aquí al lado. ¿Para qué? Porque después lo que tenemos que hacer es organizar este sistema de códigos, o sea, tratar de construir un esquema de temas y de códigos. ¿Ya? Por eso que tiene que tener súper claro cuál es el 1A, 1B, 1C. Estos son el listado de códigos. Ya no estamos trabajando, como dije, con esta cantidad de ¿cómo se llama?, de palabras solas, de las frases completas, ¿me explico? Pero sí tengo que saber de dónde vienen, y por eso al código le pongo un número, 1A, 1B, 1C, 1D, porque pertenece a un código determinado, a un tema determinado. Entonces uno organiza, ¿no es cierto?, de acuerdo a la mejor forma que uno tenga su pensamiento para organizar un sistema de datos, ¿ya? Entonces la idea finalmente es que nosotros, una vez que tengamos todo esto organizado, nuestros códigos, que en el fondo los códigos son palabras claves, ¿ya? Y estos códigos pueden tener dos características importantes. Vamos a ver. Una de las características que puede tener es que sea llamada código en vivo. Vamos a ponerlo acá. ¿Ya? Estos que acabamos de ver son códigos en vivo, se llaman códigos en vivo. ¿Ya? En vivo significa que son las palabras de las propias personas. ¿Ya? En vivo son las palabras de las propias personas. ¿Ya? Eso se llama código en vivo. A veces puede ser una palabra, a veces puede ser una frase como esta, a veces puede ser una pequeña oración, pero muy pequeña. ¿Ya?
Pero también puede ser, por ejemplo, un tipo de código que se llaman códigos conceptuales. ¿Ya? Códigos conceptuales. Y estos códigos conceptuales son nuestras formas de expresar ese concepto, perdón, no es concepto, esa idea. ¿Me explico? Entonces hay dos tipos de códigos. Códigos conceptuales, códigos en vivo. Códigos en vivo, la propia persona está a cargo de gente, maneja grupos, destaca de todo, habla en reuniones, tiene nuevas ideas. ¿Ya? Pero un código conceptual es cuando uno le agrega un nombre, le pone un nombre de fantasía a ese código. ¿Ya? Como por ejemplo aquí podría ser, en vez de estar a cargo de grupo de gente, nosotros podríamos haber puesto amando. No, amando, de amar, no, de estar amando, de estar al mando, ¿ya? Al mando de, puede ser, ¿ya? Eso lo inventamos nosotros, pero en este caso no, ¿ya? Si nosotros hubiésemos puesto está al mando o estar al mando, nosotros significa que es un código conceptual y no un código en vivo, ¿ya? Pero pusimos está a cargo de un grupo de gente, tal como lo dijeron, entonces es un código en vivo, ¿ya? Entonces no nos olvidemos que después que tenemos todo, porque lo primero que hay que hacer en un texto, lo primero es codificar, ¿ya? Es la primera cosa, segmentar, ¿no es cierto? Es lo que me parece que es importante, y posteriormente codificar, ¿ya? Y después que uno codifica, hace esto que le acabamos de mostrar, ¿no es cierto? Que tiene que ver con hacer un sistema, ¿ya? Un esquema de temas, de códigos, ¿ya? De ir organizándolos, ¿ya? Eso es lo que uno hace posteriormente. Entonces, finalmente viene una etapa, que es la etapa de elaborar categorías conceptuales. Voy a verla ahora porque no quiero pasar. Ahora una pregunta. Pregunta. Sí, en la etapa de codificación, a donde puso en la columna izquierda de lo que era un líder, ¿eso es la definición general de un líder? O sea, ¿o eso fue lo que ustedes tomaron en cuenta para definir líder? ¿En cuál? ¿En esta que estoy mostrando? En la izquierda, sí, correcto. Esta. No, esto no es lo que nosotros hicimos en las entrevistas. Ajá, de la entrevista. La Entonces no columna entendí mucho izquierda la diferencia entre el código en vivo y el código conceptual. El código en vivo entonces sería lo que está en el resultado de la entrevista. Claro, claro. Exactamente. Esta es la entrevista, toda esta. Como les mostré, todas las entrevistas van en el lado izquierdo, ¿no es cierto? Aquí. Completa, tal como la gente lo dijo. Ya, organizado como uno lo quiera, lo puede organizar por pregunta y todas las respuestas juntas, o pueden organizarlo por todos los entrevistados, pero siempre va en el lado izquierdo. Y así también va a aparecer en la pantalla de la computadora como se la mostré, ¿no es cierto? Y en el lado derecho, al principio, como dije, va a ir apareciendo, va a estar desocupado, esto va a ser una página en blanco, una columna en blanco. Pero esta columna en blanco hay que ir llenándola con los códigos, ¿ya? Que en el fondo los códigos son nuestras variables, nuestras respuestas, nuestras variables, ¿ya? Pero estas variables o códigos pueden ser en vivo o pueden ser conceptual. Si son en vivo, se coloca acá, en este lado, tal como la gente lo dice, ¿ya? Y la gente lo dijo de esa manera, ¿no es cierto? Lo dijo, está a cargo de grupo de gente. Fíjense lo que contestan. La persona, nosotros le preguntamos, ¿qué significa ser un líder? Y la gente, nosotros no le pusimos, miren, o sea que nosotros que... La persona dijo, a ver, en general ser líder significa que uno está a cargo de un grupo de gente, en el sentido que maneja grupo. También, a la vez, nuestros colegas, siempre hay alguien que destaca de todo, ya sea porque siempre habla en las reuniones, porque siempre tiene nuevas ideas. Entonces,
siempre se va a transformar en un líder. Esa es la respuesta. ¿Se fija? Y lo que nosotros hicimos fue, dentro de la respuesta, buscar cuáles son los códigos o contenidos esenciales de esa respuesta. Y esos son contenidos esenciales que se codifican. ¿Y cómo se codifican? Se pueden codificar tal como lo dijeron, o le pueden poner un nombre de fantasía como uno quiera. ¿Ya? Por ejemplo, una persona que se destaca de todos, ¿cómo le podría poner uno? Ahí mismo, usted que me estaba hablando, Guillermo. Si alguien es como bien destacado, que se destaca de todos, ¿qué otra palabra podría, qué sinónimo puede haber? Que no sea líder. Brillante, tal vez. Brilla. ¿Ya? Entonces, Sobresaliente. Ya, perfecto. Entonces Sobresaliente, aquí, en vez de ponerle, aquí, en vez de poner destaca de todos, como un código en vivo, le voy a poner un código que no sea en vivo y le voy a poner sobresaliente. Entonces tengo un código que es conceptual, no en vivo. ¿Qué ¿Ya? pasa si lo entrevistamos? ¿Queda claro? ¿Qué pasa? No dicen mucho. No se le entiende No se le entiende. Como que se va la voz. La señal debe ser. Doctor Solís. Si lo entendió o no, Guillermo. O si tiene una pregunta, escríbamela. Es la señal, doctor Solís. Tal vez que estoy largo de la señal. Ajá, Pero sí. la pregunta era, ¿qué pasa si el entrevistado es de poco hablar o no nos satisface a nosotros en su respuesta? Bueno, eso ya lo conversamos y dijimos que la idea es que, bueno, no nos sirve. Si, por ejemplo, si la persona no es extensa en la respuesta, tenemos que aprender la lección y decir, bueno, tenemos que hacer mejores entrevistas o buscar un nuevo entrevistado que pueda, como dijimos ayer, complementar esa muestra. ¿Se acuerda? Que dijimos que podíamos complementar la muestra. Entonces, al complementar, vamos a tener otra persona que pueda suplir en el fondo la carencia que tiene esa otra persona. ¿Ya? No podemos quedarnos así sin que la gente no diga nada. ¿Ya? Entonces, es muy importante que podamos tener esa facilidad. Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí para seguir más adelante, ¿le parece? Ahora queda más claro, ¿no? Ya. Entonces, volvemos en media hora más. ¿Les parece? Para continuar con las últimas.